Padre, te damos gracias, Amén. te alabamos, te bendecimos, oh Rey, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre tu misericordia, y tú siempre tienes palabra para tu pueblo, Padre. Gracias por lo que tú has de hablar en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Gracias, Padre. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Señor Jesús. Esta palabra yo la recibí hace muchos años, cuando el anhelo en mi corazón estaba ardiente por conocer más del Señor, porque pues como saben muchos, yo pues nací en la iglesia, como quien dice, en años pasados que llegó el momento en mi vida en que yo anhelé algo más de lo que había aprendido hasta ese día. Y le pedí al Señor una noche que me ayudara a encontrar lo que necesitaba de Él. Y recuerdo que quería orar, pero no podía, era algo que estaba en mi corazón tan fuerte. Ya me había acostado, era casi medianoche, le puse por encima del brazo a mi esposo y le dije, Padre, ayúdanos a encontrarte, ayúdame a mí, ayúdalo a él, porque necesitamos encontrarte, necesitamos ese encuentro contigo. Entonces yo escuché aquella voz, por primera vez yo escuché la voz de Dios aquella noche, pero fue tan clara y tan claro que él me habló, que me dijo, esta es la respuesta. Josué 2:3. Esta es la respuesta. Josué 2:3. Yo me asusté porque se podrán imaginar, yo me asusté, me arropé de pies a cabeza, estuve temblando. Yo sabía que era el Señor que me estaba hablando, pero le contesté a aquella voz, ¿cómo fue? Repíteme, que no escuché muy bien. Y la respuesta vino, busca la respuesta, búscala. Josué 2:3. Y me levanté, busqué la Biblia al lado de mi cama, abrí la escritura donde dice en Josué 2:3, eh, saca a los hombres que han venido a ti, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. Es el caso aquel cuando la Rahab escondió en su casa a los que habían enviado para espiar la tierra prometida. Eso es lo natural, ¿verdad? En lo histórico, pero el Señor tenía una palabra para mi vida que yo no entendía. Yo tenía que sacar unos hombres que habían venido a mi casa. ¿Y qué hombres eran esos? Y tiempo más tarde, en una visita que dieron los hermanos Bob y Isaac, no sé, yo sé que ustedes algunos los conocían, a Bob Weinhold y a Isaac. Yo le conté esta experiencia a la hermana Isa y ella me dijo, hermana, busca en Corintios, que allí está la respuesta. Esos hombres que habla Pablo en la epístola a los Corintios, primera epístola, en el capítulo 2, esos son los hombres que tú tienes que echar de tu casa. Y allí Pablo habla sobre 3 clases de hombres. Y en esos 3 clases de hombres vamos a estar hablando esta noche, porque hay hombres que echar de nuestras casas, de nuestra vida individual y de la vida de la iglesia. Capítulo 2 de Primera de Corintios, comenzando en el verso 14, dice que el hombre natural, allá está el primer hombre que habla Pablo aquí, el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí tenemos ese primer hombre, es el hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, el hombre que mora en el sistema del mundo, el hombre que no puede percibir las cosas que son de Dios, que para él son locura. Vive en el mundo, donde mora también el enemigo de los hombres, el Satanás, que es el príncipe de este mundo. En ese ambiente mundano, allí mora este hombre. Pero, ¿cómo me vas a decir que tú, que uno que somos cristianos,
vamos a tener que echar el hombre natural de nuestra vida, de nuestra casa. Porque muchas veces sin darnos cuenta nos vamos envolviendo en situaciones del sistema del mundo que entran a la vida nuestra, no solamente en lo individual, sino como iglesia. Y el Señor tiene que alertarnos de esta forma para que abrirnos los ojos, para que veamos qué estamos haciendo nosotros a veces, que nos estamos envolviendo con las cosas que ofrece el mundo, que son más atractivas a veces para los ojos de la carne, la vida carnal, son más atractivas las cosas que el mundo ofrece. Y allá vamos, ¿verdad? A mezclarnos y a disfrutar de lo que ofrece el mundo. Como el pueblo de Israel cuando deseaba volver a Egipto atrás. Egipto para nosotros representa el mundo, de donde Dios nos sacó, ¿verdad? Del Egipto, no sé de qué Egipto ha sacado a cada uno de nosotros, pero a mí me sacó del Egipto de la religiosidad, digo yo, porque eso es un Egipto que muchos tenemos. Somos muy religiosos, tendemos a ser muy religiosos y nos inventamos caminos de cómo llegar a Dios. Estoy hablando del ser humano en general, ¿verdad? Y ciertamente ese hombre había venido y había entrado a mi casa, había morado en ella. Y me fue mostrando el Señor por medio de este pasaje de Corintios, cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo aquí, habla de estos hombres que yo tenía que sacar de mi casa. Ese hombre natural, como decimos, como dice Pablo allí, ¿verdad? Que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura. Cuando nosotros tenemos esa experiencia con el Señor, que el hombre que no conoce de Dios, la persona que no conoce de Dios, lo primero que hace es tildarnos de locos, están locos. Al apóstol Pablo también le decía que estaba loco. Y él decía, si estoy loco es para Dios. Pues si estamos locos es para Dios. Porque gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos locos. Yo digo siempre y todavía me reafirman eso, que yo no prefiero esta locura a todas las corduras que el mundo pueda darme. Yo prefiero estar loca para Dios. Amén. Ese hombre había venido a morar en mi casa, en mi vida y en la de mi hogar. Y por muchos años, a pesar de estar en la iglesia, nos habíamos envuelto en las cosas de este mundo, como lo hacen tantos que están en las iglesias. Viven dos vidas, una en la iglesia y otra en el mundo. Y esa fue la puerta por la cual entró el espíritu del mundo a mi vida. Y esa es la razón por la cual el espíritu del mundo sigue entrando a las vidas de tantos, no solamente individualmente, sino como iglesia. Y el apóstol Pablo habla de este espíritu del mundo en ese mismo primer capítulo, en el segundo capítulo de 1 Corintios, verso 12. Todas esas actividades en las que nos vimos envueltas, que por medio del trabajo de mi esposo había que ir a fiestas, a convenciones, actividades, que nos fuimos metiendo allí, donde Satanás mora y es príncipe, donde mora el hombre natural. Y dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Lo dice Santiago 4:4. Y yo, no sabía yo que estaba metiendo en mi casa a un enemigo de Dios, con estarme mezclando con las cosas del mundo. Porque el hombre natural representa el sistema del mundo, hermanos. Representa el sistema del mundo. Ese es el hombre natural para nosotros. Y si le damos lugar a lo que ofrece el mundo, pues le estamos dando lugar en nuestra casa, en nuestra vida. Estamos hablando de nuestra vida como casa de Dios, como morada de Dios. Estamos dando lugar a un enemigo de Dios. Dios tiene hay tres enemigos: el enemigo grande, que es Satanás, el diablo, el mundo, es enemigo de Dios. Y vamos al segundo hombre, que es el hombre carnal. Y la carne, la amistad con la carne y la mente carnal también es enemiga de Dios. La palabra nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. En 1 de Juan 2:15 lo dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hasta cierto punto habíamos estado gustando de aquella vida.
como hay muchos en la iglesia que gustan de la vida del mundo sin darse cuenta, porque eso lo hace todo el mundo. Eso no es nada. Estamos llegando el tiempo, se cumple la palabra del profeta, donde dice que a lo bueno llaman mal y a lo malo llaman bueno. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, le estamos dando lugar en nuestra vida a cosas que no son agradables a Dios. Servir a dos señores, eso es servir a dos señores. El Señor es tan bueno, hermano, es tan bueno, que aún en ese lugar donde estábamos, ahí nos guardó. No nos han contado, estuvimos allí. Yo estuve ahí en el mundo. Yo probé lo que era el mundo, a pesar de haber nacido en los caminos del Señor. Yo probé lo que era el mundo. Y quiero decirte, hermano, que eso no es lugar para nosotros. No es lugar para ningún hijo de Dios el querer mezclarnos con las cosas del mundo. El hombre natural, el mundo y sus corrientes. A ese hombre, el Señor me mandó a sacarlo de mi casa. Luego viene ahora el otro hombre que habla el apóstol Pablo aquí, en el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues? Es Pablo y qué es Apolos. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Este segundo hombre, el carnal, conoce de Dios, está en la iglesia, pero su mente aún no ha sido completamente renovada. Su mente carnal es la que domina su vida, la que dirige su vida. No se ha dado cuenta todavía que la mente de Cristo, que nos fue impartida por medio del nuevo nacimiento, cuando nosotros vinimos al Señor y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, recibimos la mente de Cristo. Amén. Y esa mente es la que se supone que sea la que nos dirija, que todo lo que hagamos y digamos sea consultado con el Señor para ver si eso le agrada al Padre, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, lo que vamos a actuar, cualquier cosa que hagamos. Tenemos que primeramente pensar en que nuestra mente piensa primeramente en complacer los deseos de la carne. Solamente la mente de Cristo es la que complace la mente del Padre. Amén. Y nosotros estamos llamados a complacer al Padre en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Dice que cuando Pablo fue a los Corintios, no le pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que el hombre carnal es un cristiano que está comenzando en el caminar en el Señor. Los niños en lo natural, los bebés especialmente, por cualquier cosa protestan, lloran para llamar la atención, y así mismo son los niños en Cristo. Hay que estarle dando atención continua. No se les puede dar la palabra profunda, revelada, porque no la van a entender todavía. Pero yo recuerdo a la hermana Priscila Pataxil, que ella nos enseñó que cuando ella predicaba, ella siempre daba a comer steak, palabra dura, palabra fuerte, comida fuerte, vianda, que el Espíritu Santo se iba a encargar de machacar esa carne, de machacar esa comida para que los bebés en Cristo, los que estaban comenzando, pudieran entenderla. Porque muchas veces yo conocí a una persona, una hermana en Cristo, que una vez me pidió ayuda porque ella decía que llevaba como 40 años en la iglesia y que ella no entendía la palabra. Ella leía la escritura y no la entendía. Oía al pastor predicando y no entendía lo que decía. Y yo le pregunté, ¿tú has nacido de nuevo? Me dice, no sé qué es eso. Y yo, ¿cómo que no sabes qué es eso?
Nunca te han enseñado en la iglesia lo que es el nuevo nacimiento. Me dice, nunca he oído hablar de eso. Bueno, yo la llevé al conocimiento de la palabra, nació de nuevo, aceptó al Señor y comenzó a entender las escrituras. Un día me llamó por teléfono, me dijo, hermana, gracias por lo que usted me enseñó, gracias por lo que pudimos entender, porque ahora estoy entendiendo la Biblia, la leo y la puedo entender. Gloria al Señor. Hay mucha gente en la iglesia que no entiende la Biblia, no entiende la escritura, porque no tiene el Espíritu de Dios. Es preciso ver la gente que va a las iglesias y muchos no han nacido de nuevo. Se van a asombrar, pero yo he visto bastante. Yo tengo 87 años. Yo he vivido toda mi vida en la iglesia y yo he visto tanta gente dentro de la iglesia que no conoce al Señor. Son cristianos porque los han llevado allí desde niños, los bautizaron y toda la vida en la iglesia, pero no han conocido al Señor. Porque para conocer al Señor hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu, como dice la escritura. Amén. Por eso hay que darles a beber leche. Y gloria a Dios por la leche, que es la leche, es el alimento espiritual, la palabra de Dios. Pero hay que ir creciendo, dejando que el Señor crezca en nosotros. No nosotros menguar, como decía Juan el Bautista, que él menguaba y que Cristo crecía en él. Para que entonces nosotros vengamos a ser cristianos maduros, que podamos entender las escrituras y podamos ser ministrados por el Espíritu. Esa es la vianda, la comida sólida, para ser capaces de entenderla. Como dice allí, no eran capaces ni todavía lo son, porque en nosotros son unos carnales. Ahí está el celo, es lo que gobierna sus vidas. Se soleaban unos de otros. Contiendas y disensiones dentro de la iglesia en Corintio. En Corinto había todo esto dentro de la congregación. No sois carnales, le decía Pablo, son unos carnales ustedes, porque se pasan peleando unos con otros. Y yo soy de fulano, yo soy de otro. Y todavía tuve gente en la iglesia. No, porque yo soy de fulano. Pastor tal que pastorea tal iglesia. Yo soy de él. Y una vez yo me encontré un hermano, ustedes, si ustedes conocieron y oyeron del hermano Gigi Ávila, que era un evangelista de aquí de Puerto Rico. Y conocí un hermano que me decía que él era gigista. O sea que él es seguidor de Gigi Ávila. Digo, Señor poderoso Dios, hermano, usted debe ser seguidor de Cristo, no seguidor de los hombres. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, no en hombres, porque los hombres simplemente somos instrumentos que Dios usa, el Espíritu de Dios usa para ministrar su palabra, su mensaje. Yo ciertamente soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos. Yo soy de fulano, yo soy de Mengano, pero no, yo soy de Cristo. Somos de Cristo, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre carnal todavía no es capaz, como dice Pablo, de entender las cosas del Espíritu de Dios. Es creyente, son creyentes, muchos de ellos. Su mente aún no ha sido renovada plenamente. El Señor Jesús tenía un método de enseñanza. Las parábolas. Las parábolas son historias hechas para enseñarnos una verdad espiritual. Y el Señor usaba las cosas que le rodeaban, los pescadores, los sembradores, cosas que las personas que les rodeaban entendían, para él enseñarles las verdades del Evangelio del Reino. La parábola del sembrador, que es un clásico, ¿verdad? Muchísimas otras parábolas que entendemos. Y dice la Escritura que el Señor les enseñaba conforme a como podían escuchar. La iglesia del Señor es una escuela de niveles, donde encontramos diferentes niveles de crecimiento en el Señor. Están los recién convertidos, que hay que enseñarle la lechita primero, lo básico del mensaje del Evangelio. Luego vamos creciendo, como dice la Escritura, vamos de gloria en gloria, hasta que llegamos a ser el próximo hombre, que ese hombre no es que el Señor nos mande a echarlo de la casa, a ese es que dejarlo entrar a nuestra casa. Es el hombre espiritual que está aquí en el versículo 15 de ese segundo capítulo de Primera de Corintios. En cambio, el espiritual es el que juzga todas las cosas,
pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual, el Señor me ha mostrado que es Él mismo manifestado a través nuestro. El hombre espiritual es Cristo mismo siendo revelado a través de sus hijos. Amén. Ya que nosotros tenemos su mente, tenemos la mente de Cristo, ya podemos ir entendiendo la palabra, se nos está siendo revelada, ya ya podemos ir tomando un poquito más, además de la leche, podemos ya ir comiendo vianda, la palabra más profunda, revelada por el Espíritu de Dios. Algo que el Señor me reveló hace mucho tiempo, hace muchos años. La palabra de Ezequiel, cuando él le manda a comer del rollo del libro, libro de la ley, que dice que el rollo estaba escrito por delante y por detrás. Y el Señor me mostró que el libro, el rollo, la escritura, las escrituras están escritas por delante y por detrás. Por delante tenemos el logos, la palabra escrita, ¿verdad? Que cualquiera que puede leer la puede leer, pero no todos la entienden. Solamente la pueden entender aquellos que tienen el Espíritu de Dios, que les revela la palabra. Lo que está escrito por detrás del logos, de la letra escrita, es el rema, la palabra revelada de Dios. Amén. Eso es lo que nos alimenta. Porque yo puedo leer la escritura y leer como el papagayo, como decimos aquí en Puerto Rico, y no entender nada, como le pasaba a esta hermana que decía 40 años que estaba en la iglesia y no entendía las escrituras. Necesitamos la dirección del Espíritu, necesitamos la dirección esa que si no es bajo la dirección del Espíritu de Dios, no vamos a poder entender las escrituras. Es una necesidad básica para nosotros los creyentes, la función del Espíritu de Dios. Amén. Ese Espíritu de Dios que se revela a través de ese hombre espiritual es el que verdaderamente nos hace entender y nos ministra la sabiduría del Señor, la sabiduría que viene de lo alto, como dice el libro de Santiago, Santiago capítulo 3, en el verso 17, dice que esta sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. Describe a Cristo. Esa es la sabiduría de arriba. La sabiduría de los hombres es limitada. Y viene también de Dios, porque todo lo que tenemos que lo hayamos recibido, hermanos. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro Dios. Pero hay una sabiduría que viene de arriba. Y solamente esa es instruida e impartida por el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios nos imparte dones, talentos, regalos que el Espíritu de Dios nos da a través de Jesucristo. Están los dones espirituales y los dones de servicio de Romanos 12. O sea, hay tantas cosas que el Espíritu de Dios ministra a nuestras vidas. Está el pasaje de Gálatas, donde está el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, todo eso, no dice los frutos, dice el fruto. Yo puedo predicar y enseñando porque los frutos del Espíritu, la palabra no dice los frutos, ¿cómo dice? El fruto del Espíritu. El fruto es Cristo, porque toda esa fase que nos narra el apóstol Pablo en Gálatas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son características de Cristo el Señor. Amén. El Espíritu de Dios nos da a comer, nos ministra a Cristo a nuestras vidas. En todo momento y en todo lugar necesitamos la administración del Espíritu a nuestras vidas, porque sin la administración del Espíritu no vamos a poder funcionar dentro de la iglesia ni administrar sus dones, que son herramientas que el Señor nos da al cuerpo de Cristo para poder funcionar como Él quiere y como es agradable a Dios el Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Mi clamor aquella noche había sido, Señor, ayúdame a encontrarte. Pero déjenme decirles que le decimos al Señor, ayúdame a encontrarte, pero el que nos encuentra primero es Él, porque nosotros somos los que estábamos perdidos. Amén. El que nos encuentra es Él. Después que Él nos encuentra, entonces es que nosotros lo buscamos. Pero hay veces que le decimos a la gente, busca de Dios, busca de Dios. Pero personas que no conocen al Señor no saben buscar de Dios. Solamente los que le hemos conocido, que tenemos la dirección del Espíritu en nuestras vidas, es que nosotros podemos conocer al Señor. Y déjeme decirle que en la parábola del trigo y la cizaña está explicado cómo es que el fruto de la cizaña es el fruto del enemigo, del Satanás, que se mezcla con el fruto del trigo, que somos los creyentes. Y estamos juntos, crecemos juntos. Y a veces no sabemos distinguir, es tan poca la diferencia que hay entre el espíritu de mentira y el espíritu de verdad. Yo tuve una experiencia una vez que ha sido una de las experiencias más tremendas que yo he tenido. Yo iba a ministrar muchas veces al círculo de oración, al centro médico, aquí en Mayagüez, entre los empleados del centro médico. Y había un grupo de hermanos creyentes que se reunían allí a mediodía y me invitaban en ocasiones a ministrarles la palabra. Y en una ocasión, después de la reunión, nos quedamos hablando con unos hermanos del laboratorio allí y empezaron a contarme unos testimonios tremendos, ¿verdad? De experiencias que ellos estaban teniendo. Y le pregunto yo a una de ellas, ¿y usted qué tienes tú que decir sobre eso? Y sabe lo que me contestó ella, que no faltaba a las reuniones, siempre iba, no faltaba. Me dice, pues yo no, porque yo no soy del espíritu de ustedes. Ah, no, tú no eres del espíritu de nosotros. ¿Y de qué espíritu tú eres? Porque ahí solamente está el espíritu de verdad al cual nosotros servimos y está el espíritu de mentira que es el diablo. Ah, pues yo no soy del espíritu de ustedes, volví a insistir. Quiere decir que tú no eres del espíritu de Dios, del espíritu de verdad. Y entonces ella me dice aquella persona que trabajaba allí en el centro médico, en los laboratorios, me dice, ya mi madre me había advertido que me preparara para cuando tuviera que enfrentarme con un cristiano. O sea que ella a quien servía era al otro, al enemigo. ¿Ves? Y estaba metido allí en el círculo de oración. Y muchas veces entonces yo empecé a pensar cómo es que a veces yo estaba ministrando la palabra y esta persona se pasaba interrumpiendo, hablando al que estaba al lado o haciendo otras cosas. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que no prestemos atención a la palabra que viene de arriba, para que podamos ser edificados y hechos conforme a la semejanza del Hijo de Dios. Y nos vamos a encontrar aún dentro de la iglesia, con fruto de la cizaña, que van a crecer juntos hasta el final, dice la Escritura, cuando el Señor envía de sus ángeles a arrancar, ¿verdad? Lo que está impidiendo que el fruto del trigo, que es el fruto del sembradío del Señor, que somos nosotros, del fruto sea necesario, porque está el fruto de la cizaña creciendo junto con nosotros sin darnos cuenta a veces. O sea, está el hombre natural que hablamos al principio, el hombre que no conoce de Dios, que hace su vida y su hábitat en el mundo, está metido dentro de la iglesia sin darnos cuenta. Quizás en las congregaciones muy grandes es que más se ve esto, ¿verdad? Donde uno no sabe ni quién se le sienta al lado. Las congregaciones pequeñas, pues es más fácil tú saber quién está aquí y tú conoces, a veces los hermanos todos se conocen, saben quiénes son, de dónde vienen, pero en las congregaciones grandes, donde tú no sabes ni quién llegó, ni quién es ese que se sentó allí, se ve mucho esto, se mete, se infiltran, no están los infiltrados, ¿verdad? Como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que había falsos hermanos, hay falsos hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos muestre por su Espíritu quiénes son esos falsos hermanos, por el discernimiento que nos da el Espíritu de Dios, para poder nosotros ir recibiendo esa administración del Espíritu Santo en nuestras vidas y poder seguir recibiendo esa impartición de los dones, esa impartición de todo lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros, para poder ser fieles siervos del Señor, para poder ser fieles discípulos del Señor, para poder ser discípulos, hijos de Dios que agraden al Padre,
que todo lo que hagamos y digamos sea para agrado de nuestro Dios, que nos encontremos siendo agradables al Señor en todo momento. Amén. Porque verdaderamente en ocasiones nosotros mismos nos damos cuenta que nos desviamos y tenemos que estarle pidiendo perdón al Señor. Señor, perdóname, no pensé decir eso, porque aún a veces hasta con el pensamiento, erramos y no nos dejamos dirigir por la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre fuerte también. Saben que el Señor hablaba del diablo como el hombre fuerte. A ese también hay que echarlo para afuera. Hay que echarlo de nuestra casa. De nuestra casa, como nosotros individualmente, como hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, y como iglesia también, porque muchas veces, sin darnos cuenta, se van infiltrando y van vendiéndose las costumbres del mundo en la iglesia, como dice la Escritura, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, dice la Escritura. ¿Verdad que sí? Así que entonces vamos a entender que el Señor en esta noche lo que quiere es recalcarlo, porque esta es una palabra que ya creo que se ha traído tantas veces en la iglesia. Pero es necesario que entendamos que ese hombre espiritual es el que debe gobernar nuestra vida, porque el hombre espiritual es Cristo mismo, hermano. Él es el que debe estar al mando de nosotros, de nuestra mente, debe estar sujeta. Y dice la Escritura en Santiago que estemos sujetos al Señor, porque es de la única forma que el enemigo, que el diablo, se va a sujetar a nosotros y huirá de nosotros. Pero nosotros tenemos primero que estar sujetos al Señor. Sujetos al Señor. No podemos pretender que el diablo huya de nosotros si nosotros primeramente no estamos sujetos al Señor. Es de la única forma que podemos ir caminando de gloria en gloria. Anhelamos caminar de gloria en gloria delante del Señor. Amén. Y vamos, esto es una etapa que vamos llevando. Ya salimos del hombre natural. Si hemos salido del mundo, todos los que estamos escuchando aquí, creo que ya hemos salido del mundo. Estamos dentro del evangelio del reino. Todos estamos en lo mismo, ¿no? Somos parte de la iglesia del Dios vivo. Pero que tengamos ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de ser llenos del Espíritu, de que verdaderamente sea el Espíritu de Dios el que nos arrope que esos ríos de agua viva salgan de nosotros, nos cubran y podamos ser bautizados en el Espíritu Santo, porque así es como somos bautizados, cuando ese Espíritu se derrama sobre nosotros, aleluya, y podemos ser participantes de la bendición tan grande que es ser lleno del Espíritu de Dios, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Padre. Hasta ahora, ¿verdad? Yo sé que hay mucho más que decir, pero si hay alguien que quiera añadir, alguien que haya recibido, algo que quiera compartir, añadir a la palabra, le doy gracias al Señor por esta palabra, que para mí es algo bien especial, porque fue ministrada a mi vida en una forma bien personal. Y yo tuve que verdaderamente rendir mi vida al Señor y botar todo, al sacar de mi casa todo aquello que no era agradable al Señor y dejar que fuera la mente de Cristo la que gobernara mi vida, gobernara la vida de mi hogar, para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, Señor, eres el que te revela en nuestras vidas. Gracias por tu Santo Espíritu, por ese don inefable, Padre Santo, que tú nos has dado, Señor. Padre, para recordarnos toda palabra que tú hayas hablado, Señor Jesús. Señor, para escudriñar nuestros corazones y mostrarnos lo que nos es agradable al Padre. Padre, gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, hemos hablado esta palabra, Señor, para edificación de aquel que nos escucha, Padre. Lo hemos hecho para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Padre, y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén, aleluya, Padre. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito el nombre de Jesús.